¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando un poquitito con la clase anterior, ¿verdad? El riesgo operatorio nosotros valoramos en tres tipos, ¿verdad? El bajo riesgo, habitualmente en endoscopía, cirugías superficiales, cirugías de catarata, de mama, reportan solamente por ciento menos a 1% de mortalidad, ¿verdad? De riesgo intermedio son cirugías intraabdominales, torácicas, cirugías de cabeza y cuello, cirugía ortopédica y próstata. Se reporta habitualmente un riesgo de mortalidad de menor al 5%. ¿Verdad? De alto riesgo hablamos de emergencias mayores como cirugías vasculares, aórticas, este, grandes vasos, cirugía vascular periférica, procedimiento prolongado con grandes pérdidas de volumen de sangre o sangrado hemorrágico. ¿Verdad? La importancia en la valoración de estos pacientes que van a ser sometidos a cirugía es que usted tiene que valorar la edad del paciente, las enfermedades, la duración y los cuidados que se tenga, que se haya tomado sobre el diferente tipo de enfermedades que puede padecer el paciente, hábitos como alcohol, tabaco, droga, el uso de medicamentos, ¿verdad? Se tiene que valorar el uso de AINES, aspirinas, clopidogrel, anticoagulantes, ¿verdad? Las alergias que puede tener el paciente a diferentes tipos de medicamentos se debe de asentar, se debe de preguntar en la anamnesis, tiene que estar escrito en el laudo o en la ficha del paciente, ¿verdad? La historia familiar o personal de hipertermia maligna. En mujeres si hay embarazo, siempre preguntar fecha de última menstruación, método anticonceptivo, que no sea que sometamos a un paciente que esté bajo en periodo de gravidez a un paciente, ¿verdad? Eh, Especial importancia de enfermedades que puedan afectar la vía aérea como desviación de la columna, artritis reumatoidea, deformidades bucales o dentarias, diabetes mellitus, por ejemplo, ¿verdad? Importante siempre la buena evaluación de los pacientes en el prequirúrgico, ¿verdad? Tenemos muchos pacientes que vienen a nuestro servicio. Nosotros estamos en el Hospital Distrital de Presidente Franco, donde hacemos consultorio con los internos y los alumnos, evaluamos a los pacientes y yo les muestro cuáles son los estudios que se deben requerir. El paciente puede decir, no, pero en tal hospital a mí solamente me pidieron esto nomás para poder operarme. Nosotros siempre tenemos el mismo protocolo aquí en cualquier parte del mundo que se tiene que seguir para poder someterlo a un paciente al acto operatorio. Se evalúa una anamnesis dirigida, evaluar los órganos, sistemas, funciones que tienen el riesgo de alteraciones vitales durante el acto operatorio, ya sea cardiovascular, respiratorio, renal, endocrino, la coagulación, digestivo, neurológico y musculoesquelético, ¿verdad? En el área cardiovascular, por ejemplo, es muy importante la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o que sufran una miocardiopatía, ya sea isquémica o valvular, hipertensión arterial, que es prácticamente el 80% de nuestros pacientes sufren de hipertensión arterial, sobre todo si hay obesidad, tabaquismo de por medio, alteraciones del ritmo cardíaco, pericarditis o arteritis o manifestaciones de aterosclerosis, por ejemplo, ¿verdad? ¿Precisa una evaluación adicional? Esa es la pregunta que siempre ustedes se tienen que hacer. Se tiene que hacer un ecodoppler, una ecocardio o una ergometría, ¿verdad? ¿Cuál es la tolerancia al esfuerzo? ¿Verdad? Todo eso se tiene que valorar en el paciente para hacerse la valoración cardiovascular, ¿verdad? Dentro de esa valoración cardiovascular están los estudios que se deben de pedir, como el electrocardiograma, ecocardio, ¿verdad? Incluso hasta angiografía y cateterismo si es necesario, ¿verdad? En el área respiratoria se debe valorar si el paciente es un paciente con una enfermedad bronquial obstructiva crónica, un asma bronquial, neumonitis, bronquitis,
antecedentes de cuadros obstructivos, enfisema pulmonar, afecciones crónicas o cirugías o traumas torácicos que pudieran haber tenido. Se solicita al paciente siempre una radiografía de tórax, que tienen que pedir radiografía de tórax PA y lateral, una gasometría y si es necesario una espirometría, ¿verdad? Sobre todo dependiendo del tipo de cirugía que vamos a hacer, por ejemplo, cirugías de reparación de hernias, eventuaciones, los pacientes requieren sí o sí de tener una buena valoración del área pulmonar, ya que esas eventuaciones pueden ser debidas al esfuerzo por tos, por ejemplo, ¿verdad? En los casos de los EPOC. En el área renal, antecedente de edema, prostatismo, incontinencia urinaria, insuficiencia renal crónica, pacientes con hemodiálisis o peritoneodiálisis y en urgencia última diuresis y el volumen de diuresis que el paciente tiene, ¿verdad? En el área hepática, eso siempre nosotros estamos hablando de nuestros pacientes con colicitopatía crónica calculosa. No deben de olvidarse de pedir las enzimas hepáticas, transaminasas, ¿verdad? Cuando siempre que se va a operar una vesícula, ¿verdad? Entonces las transaminasas nosotros nos dan antecedentes de si hay o no hay una lesión hepática en el caso de una hepatitis, por ejemplo, donde las transaminasas están muy altas, ¿verdad? En el reflujo gastroesofágico o un síndrome ulceroso, o en el caso de la hemorragia digestiva alta, donde ustedes saben que el proceso de coagulación se produce dentro del hígado, y si hay un hígado dañado como en una cirrosis hepática, vamos a tener las transaminasas alteradas, ¿verdad? Importante el conocimiento de la patología. Se dice, o los maestros enseñan, de que uno busca lo que sabe. Uno puede buscar una enfermedad si desconoce lo que es la fisiopatología o la patología de las diferentes enfermedades que podemos tener. Protección de la mucosa gástrica, protección del equipo quirúrgico en el caso de las hepatitis, ¿verdad? Si vamos a hacer un tratamiento para una úlcera, nosotros tenemos que hacer la protección de la mucosa gástrica. Y en el caso de hacer una cirugía, tenemos que saber si el paciente no es portador de alguna enfermedad contagiosa como la hepatitis B o hepatitis C. Este, Saber la coagulación del paciente, conocer la crisis sanguínea, sobre todo cuando va a ser sometido a una cirugía, saber si no va a sangrar las narices, las encías, saber si el paciente tiene menstruaciones abundantes. En el laboratorio vamos a encontrar que el paciente tiene alteraciones en la crisis o tiene una anemia marcada en el caso de que la historia del paciente te cuenta que tiene muchas petequias o fácilmente hace hematoma. Esto puede ocasionar sangrado en las intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Por eso se indaga si ya tuvo cirugías anteriores y si no hubo mucho sangrado en esas cirugías. Vuelvo a recalcar el uso de algunos medicamentos como tratamiento con AINES, aspirina o tratamiento con anticoagulantes, ¿verdad? Heparina, fraxiparina, clopidogrel. Entonces, una buena anamnesis y un buen conocimiento de medicina, ¿verdad? El examen general, vemos en el examen físico del paciente, el aspecto general del paciente. Saben que la ectoscopía es fundamental para poder hacer un seguimiento detallado, donde se ve la coloración, la hidratación, el peso, la talla, el índice de masa corporal, el estado mental y los signos vitales del paciente, ¿verdad? En la vía aérea nosotros vemos la capacidad ventilatoria del paciente, tanto respiratorio, el abdomen, la parte neurológica del paciente, la pelvis, la columna y la extremidad. Se debe ver parte por parte, ¿verdad? En anestesiólogo especialmente recalca la parte de la vía aérea cuando van a hacer una cirugía programada, sobre todo uno ya puede prever si va a ser una intubación dificultosa o si va a requerir una traqueostomía o otro tipo de procedimiento, ¿verdad? Entonces, para eso se hace lo que se llama el índice de Malampati, ¿verdad? Donde cada clase de Malampati, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4,
tiene una visión diferente de la estructura de la boca y de las fauces, ¿verdad? Donde puede haber deformidades en el paladar, en la úvula, eh, la distancia entre el arcada dentaria superior y la mandíbula, ¿verdad? Esto puede generar algún trastorno como la disminución de la apertura bucal o el aumento de las secreciones o la forma de la boca del paciente puede ser a consecuencia de una micrognatia o una macrognatia, ¿verdad? Puede haber síndromes congénitos, hay ciertos síndromes que pueden dar deformidades en la boca y que pueden hacer que la intubación sea dificultosa. Entonces eso se puede prever, ¿verdad? El aumento del tamaño de la lengua, por ejemplo, macroglosia, ¿verdad? Y esto, el anestesiólogo habitualmente ya da un puntaje de score, ¿verdad? Y da ciertas indicaciones preoperatorias para que no haya inconvenientes a la hora de hacer la anestesia, ¿verdad? Por laringoscopía se puede ver también la clasificación de Cormack, se llama grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿verdad? Únicamente por laringoscopía. La idea de la evaluación preanestésica o prequirúrgica, como le llamamos, es identificar las enfermedades ocultas, evaluar las enfermedades conocidas y las terapias que pueden afectar el cuidado perianestésico o preanestésico del paciente, ¿verdad? Las indicaciones para solicitar exámenes se basan en la búsqueda y las soluciones de los factores de riesgo preoperatorios, ¿verdad? Muy importante por eso entonces no apurarse en pacientes que no requieran una cirugía de extrema urgencia, sino valorar bien para poder dejarle en condiciones al paciente para una cirugía, ¿verdad? En forma aislada no son efectivas para evaluar a los pacientes ya que no aportan mucha información. Entonces, pedir por pedir exámenes, eso es lo que recalco a los estudiantes de medicina, no bombardear con radiografía, rayos X de tórax, rayos X de cervical, rayos X de mano. No es necesario hacer muchísimos estudios porque pueden ser en vano y pueden aportar muy poca información. Si uno va a operar de abdomen, ¿qué necesita? Necesita una ecografía abdominal. Si uno va a operar tórax, ¿qué es lo que requiere? Una radiografía de tórax. Si va a operar columna, no requiere una ecografía de columna, requiere una resonancia magnética, ¿verdad? No por ahorrar en costo, hagamos un pedido que no nos va a servir. Entonces, en un 60% de los exámenes de laboratorio preoperatorio pueden eliminarse sin afectar el resultado final. Quiere decir eso, ¿verdad? 30-95% de las anormalidades inesperadas encontradas en los exámenes no son registrados en la ficha clínica, lo cual implica un riesgo médico, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que requiere realmente el paciente? Una buena evaluación médica, ¿verdad? Un buen examen físico, una buena anamnesis, una buena historia clínica, ¿verdad? Y en base a una buena valoración, entonces pedimos los exámenes que sí va a necesitar el paciente, ¿verdad? Dice, no se necesitan exámenes rutinarios en laboratorio para detectar una enfermedad en paciente asintomático. Es escaso valor predictivo y un alto costo innecesario, ¿verdad? El anestesiólogo debe ordenar las pruebas cuando, a su juicio, los resultados puedan influir en la toma de decisiones respecto al riesgo y al manejo anestésico y quirúrgico, ¿verdad? ¿Cuáles son los exámenes que habitualmente pedimos? El hemograma, por ejemplo, mayores de 60 años, mujer enal fértil, cirugía potencialmente hemorrágica. ¿Qué pedimos? TP, TTPK, INR, la historia urgente de coagulopatía, uso de drogas que pueden alterar la coagulación o alcohólicos que superan los 60 gramos de días de alcohol, ¿verdad? El electrocardiograma mayores de 40 años, en fumadores, sobre todo en obesos, con índice de masa corporal mayor a 30. La radiografía de tórax, mayores de 60, obesos, ¿verdad? Grandes fumadores y en bocios moderados o grandes, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de vigencia?